a la adrenalina? Bienvenidos a Casa 911 Policía. El 28 de febrero de 2017, a las 9 de la mañana, en Brooklyn, Ohio, Estados Unidos, una parada de tráfico rutinaria se convirtió rápidamente en una confrontación que acelera el corazón. El oficial LaForce detuvo a un conductor de 34 años que instantáneamente reconoció como un sospechoso buscado. En ese segundo fugaz, el oficial debe haber sentido la tensión apretarse en su pecho, porque a veces, las mañanas más tranquilas esconden las tormentas. La persecución atravesó el tráfico, el sospechoso zigzagueando imprudentemente como si el resto del mundo ya no existiera, y el caos alcanzó su punto máximo. LaForce fue llevado al centro médico Metro EALT para recibir tratamiento. 2 oficiales sufrieron heridas leves pero sobrevivieron. El sospechoso ahora enfrenta cargos que incluyen asalto grave contra un oficial de policía y huir y eludir. Al final, es un recordatorio aleccionador. Cada elección imprudente en la carretera tiene un precio y alguien siempre lo paga. No te pierdas el próximo enfrentamiento de la vida real. Suscríbete ahora. El 27 de noviembre de 2025, alrededor de las 7 de la noche, en el condado de Gwinnett, Georgia, Estados Unidos, las sombras de la noche cargaban con más que solo el peso del anochecer. La policía estaba cazando a Emmanuel Williams, buscado por 3 cargos de intento de asesinato, incluido el disparo a un niño de 1 año. Es el tipo de caso que acelera tu pulso, no por miedo a ti mismo, sino por la inocencia ya dañada. Mientras intentaba girar hacia Duluth Highway, un oficial inició una maniobra PI. El ángulo fue preciso, el impacto decisivo, Williams perdió el control, la SUV derrapó antes de rendirse ante la gravedad y el acero. En ese momento, la adrenalina se encontró con el alivio, el peligro se detuvo, pero el peso de lo que había hecho persistía en el aire. Williams fue arrestado y acusado de una cascada de delitos, desde conducción temeraria hasta huida grave. Pero detrás del lenguaje legal yace una verdad. La justicia puede detener un auto, puede poner a un hombre en esposas, pero no puede deshacer el daño a la vida de un niño. Esa herida pertenece a otro tribunal, el que está en los corazones de quienes la amaban. You search him? Radio 239 and 421. El 20 de abril de 2021, a las 3:46 de la tarde, en el condado de Paulding, Georgia, Estados Unidos, lo que comenzó como una patrulla rutinaria en la GA-92 se deshilachó rápidamente en una persecución a alta velocidad. Un Nissan Murano plateado zigzagueó sobre el Gore, pasó de manera inapropiada e incluso condujo por el lado equivocado de la carretera, quedando a segundos de una colisión. A veces, los momentos más peligrosos se esconden dentro de las violaciones más pequeñas. Me coloqué detrás de él con las luces destellando. Al principio, se detuvo en un carril de giro que llevaba a un camino privado. Salí para hablar con él, le pedí que se moviera a un lugar más seguro. Pero cuando me giré de regreso hacia mi patrulla, él huyó, la calma se rompió y la carretera se convirtió en una mecha quemándose hacia el desastre. El Nissan alcanzó las 110 millas por hora en una zona de 45 millas por hora, desviándose de su carril una y otra vez.
cerca de Homestead Drive. El tráfico se abrió lo suficiente para que yo viera la oportunidad, antes de que la siguiente intersección concurrida pudiera convertirse en un terreno de muerte. Ejecuté un pit, forzando a ambos vehículos hacia el hombro izquierdo, lejos del tráfico en camino. El metal raspó, los neumáticos chillaron y luego detuvo. El conductor, Jaden McCall Hamilton, de 19 años, admitió que huyó porque no tenía licencia y no quería ir a la cárcel. Fue esposado, se le dio agua y se le permitió llamar a su madre para que recogiera sus comestibles. Al final, su afirmación de ser un ciudadano soberano no cambió la verdad. En las carreteras públicas, nadie está por encima de la ley y huir solo hace que la caída sea más dura. El 24 de abril de 2018, en Florida, Estados Unidos, la oficial Vanessa Franceschi realizaba lo que debería haber sido una parada de tráfico rutinaria en la concurrida Florida Turnpike. Pero en un instante, la tranquila profesionalidad de su trabajo se hizo añicos. Un Honda Civic chocó contra la parte trasera de su patrulla, no por accidente, sino con intención. Es el tipo de momento que te recuerda. El peligro puede encontrarte incluso cuando estás quieto. El sospechoso huyó a toda velocidad por el arcén, zigzagueando entre el tráfico detenido. Las sirenas atravesaron el caos mientras Franceschi lo perseguía, la autopista convirtiéndose en un borrón de acero, asfalto y riesgo. Cada auto que pasaba era un recordatorio, un movimiento en falso aquí, y la carretera podía convertirse en una tragedia. We're approaching the traffic light, northwest 41st Street. Whiskey, he's trying to get back on the turnpike. He's driving single 12. We're going back southbound. Con precisión, ejecutó una maniobra pit, forzando al Honda contra una pared. El chirrido del metal y la parada repentina se sintieron como un aliento contenido demasiado tiempo finalmente liberado. El plan del sospechoso terminó en un instante. Ya no había velocidad, ya no había escape. El conductor, Raumel Quintero, admitió que golpeó su auto intencionadamente. Fue acusado de agresión agravada contra un oficial de la ley y huida grave. Franceschi sufrió solo heridas leves, pero el incidente dejó una verdad más profunda. En la carretera, el coraje no es solo perseguir el peligro, a veces es dejar que el peligro te golpee y mantenerte firme. Suscríbete para más acción cruda y sin filtros donde el peligro es real. El 8 de enero de 2025, en el condado de Thurston, Washington, Estados Unidos, la cacería de un conocido narcotraficante, armado y peligroso, cobró vida en el frío asfalto de la primera 5. La noche estaba cargada de anticipación. Para los oficiales, no se trataba solo de atrapar a un sospechoso, se trataba de detener una amenaza antes de que se derramara en el hogar de alguien, en la vida de alguien. El vehículo del sospechoso se deslizaba por la interestatal, sin saber que múltiples patrullas, algunas con dispositivos grapple listos, se estaban acercando. Cuando llegó la orden de detenerlo, él huyó. Duró poco más de 2 minutos, pero cada segundo se sentía como un hilo que se tensaba más, listo para romperse. El grapple se desplegó perfectamente, las llantas se bloquearon y la persecución terminó tan abruptamente como comenzó.
El K-9 Asher se lanzó para asegurar al sospechoso, con una funda vacía a su lado y parafernalia de drogas esparcida en el auto. La velocidad había desaparecido, pero la tensión aún se aferraba al aire, prueba de que el peligro no siempre se desvanece Radio con las County 1, sirenas. good grapple, making commands. Great job. Great fucking work. El registro con orden judicial descubrió narcóticos, balanzas y bolsitas, la economía silenciosa de la adicción. El sospechoso, con múltiples órdenes de arresto ya pendiendo sobre él, bromeó con los oficiales diciendo que cuando las luces de la policía destellan, uno pisa el acelerador. Es un recordatorio escalofriante de que algunas personas ven la ley no como una advertencia, sino como un desafío, uno que casi siempre pierde. Drop to your knees. Hands on your head. Move in, Wade. Caleb, you moving out wide? El 10 de abril, en Lake Charles, Luisiana, Estados Unidos, la grabación de la cámara del tablero no solo registró una persecución, capturó el desprecio de un criminal por la vida misma. Cody Davis, al volante de una camioneta robada, atravesó Vine Street, chocando autos, conduciendo contra el tráfico, incluso arrojando un arma robada en plena huida. Al verlo, no puedes evitar preguntarte, ¿cuán cerca estuvo de matar a alguien ese día? Las sirenas aullaban, los neumáticos chillaban, pero Davis seguía adelante, como si el caos que dejaba atrás no fuera más que ruido de fondo. La persecución terminó en un choque, con Etal y Biblio desperdigados como la verdad que más tarde intentaría tergiversar en la corte. Su defensa, que sus frenos no funcionaban. Los fiscales presentaron el video de la cámara del tablero, sus propias llamadas telefónicas grabadas, prueba irrefutable. Cuando se enfrentó a la evidencia, su historia se derrumbó. En ese aire tenso del tribunal, se podía sentir, la brecha entre sus mentiras y la verdad era tan amplia como el daño que había causado. El jurado lo encontró culpable de 6 cargos, desde posesión de arma por un delincuente hasta huida agravada. Nadie murió ese día, pero los casi accidentes dejaron cicatrices en el sentido de seguridad de la comunidad. La justicia pudo tener la última palabra, pero el eco de su imprudencia será recordado por mucho más tiempo. Yeah, well, they're not all three. If anybody can ride on it, the other one. I'll be a bank of 2911 vehicle, what's on the side? You need a couple to the one at Ryan and Eddie. El 25 de abril de 2025, a las 10:54 de la noche, en Arkansas, Estados Unidos. Lo que comenzó como una simple verificación de una placa de matrícula vencida se convirtió en una escena que nadie podría haber imaginado. Un Ford F-350 blanco, con placas vencidas desde 2020, se salió de la carretera no hacia otra calle, sino hacia un cementerio. Es el tipo de decisión que te hace preguntarte qué pasa por la mente de una persona en ese momento. Entre las lápidas, la camioneta aplastó monumentos bajo sus neumáticos, el granito crujiendo como huesos. Los oficiales siguieron con cautela, zigzagueando entre lápidas rotas. Luego vino la huida a través de una puerta cerrada con candado, las calles de la ciudad convirtiéndose en un laberinto de giros equivocados, carriles estrechos y escombros volando desde la caja de la camioneta. La persecución no solo fue en la carretera, se sentía como si estuviera desgarrando el tejido mismo del respeto.
Jake. Stay up there ahead of him. If you can go get the car trap. I don't need a bunch of units in the pursuit. Everybody else is stay well. La conducción del sospechoso se volvió más errática, ignorando señales de alto, objetos cayendo de la camioneta, casi colisionando en cada esquina. Los oficiales intentaron maniobras de tailgate. Finalmente, un giro brusco y un choque contra un poste de teléfono detuvieron el caos de manera brutal. En ese momento congelado, con los motores aún sumando y la adrenalina todavía ardiendo, se sintió como si la noche exhalara por primera vez. Put your hands up! Put your hands up! El conductor, Larry York, fue detenido. Su pasajera, Dana Cole, reveló que había suplicado que la dejaran salir, pero él se negó, culpándola por la persecución. Es un recordatorio inquietante. Cuando alguien elige la imprudencia sobre la razón, no solo pone en riesgo su vida, arrastra a otros al desastre con ellos. Suscríbete para más acción cruda y sin filtros donde el peligro es real. El 16 de diciembre de 2021, en Atlanta, Georgia, Estados Unidos, una simple infracción de tráfico, un conductor sosteniendo un celular, desató una cadena de caos en la DA-13 en dirección sur. Lo que debería haber sido una parada breve se convirtió en una tormenta en movimiento. A veces, las decisiones más pequeñas detrás del volante abren la puerta a los mayores desastres. El Honda Civic plateado se negó a detenerse, lanzándose al área del gol, corriendo por los arcenes y zigzagueando entre el tráfico. 2 veces me alineé para una maniobra pit, solo para retroceder, demasiado tráfico, demasiado riesgo. El sospechoso parecía prosperar en el caos, sus movimientos agudos e impredecibles, como si cada segundo fuera un desafío. En el tercer intento, el pit fue limpio. El Civic giró a través de los carriles, chocó contra ambas paredes y se detuvo enfrentando el sentido contrario. Pero el conductor, Calvin McDonald, no había terminado, ignorando órdenes, alcanzando debajo de los asientos, entrando y saliendo del auto. El arresto se convirtió en una lucha en el asfalto, cada movimiento cargado de resistencia y desafío. Get your damn hands up! Get on the ground! Get on the fucking ground! Get on the fucking ground! McDonald fue finalmente esposado, junto con su pasajero, Malik Davis. Una pistola, dinero en efectivo, marihuana y tarjetas falsificadas fueron sacadas del auto. Al mirar el montón de evidencia, no podía sacudirme el pensamiento. Todo este caos, la persecución, el peligro, la pelea, comenzó porque un hombre decidió que detenerse no era una opción. El 28 de julio de 2025, a las 12:40 de la madrugada, cerca del marcador de 281 millas en la Interestatal 40, Estados Unidos, el zumbido tranquilo de la noche fue destrozado por el rugido de un Chevy Malibu blanco que pasó volando a una velocidad alarmante. Cambios de carril sin señales, maniobras imprudentes, el tipo de conducción que te hace preguntarte si la persona detrás del volante ha olvidado el valor de una sola vida. Encendí mis luces de emergencia y sirenas, acercándome a casi 110 millas por hora. Al principio, el Malibu redujo la velocidad, una burla cruel, antes de acelerar nuevamente, desviándose peligrosamente hacia mi patrulla.
En ese momento, la carretera se sintió menos como asfalto y más como un campo de batalla. El sospechoso intentó sacarme de la carretera no una, sino varias veces. Cada intento de TVI fue recibido con desvíos violentos, frenadas bruscas y agresión calculada. En el tercer intento, logré un contacto sólido. El Malibú chocó contra la barrera, giró salvajemente y se detuvo, enfrentando el sentido contrario bajo el brillo inquietante de las luces de la calle. Go to the other side of the vehicle! Side of the vehicle! El conductor, Charles T. Glover, fue sacado junto con su pasajero. Una botella abierta de Hennessy estaba en el piso, un testimonio silencioso de elecciones imprudentes. La placa de matrícula pertenecía a otro vehículo por completo. En la quietud después del caos, una verdad resonó en mi mente. La velocidad y la arrogancia pueden reinar por minutos, pero la ley y las consecuencias You duran got a mucho lot more más. work about the CDLs right now. People you put in danger because you didn't want to stop? I thought I was doing a test run. Somebody was telling me in my head I was doing a test run. El 24 de enero de 2021, a las 12:28 de la madrugada, en la Interestatal 85 en Georgia, Estados Unidos, el aire de la noche fue destrozado por el rugido de un Ford Mustang blanco que empujaba a 103 millas por hora. El conductor zigzagueó entre carriles, casi perdiendo el control. Aquí afuera, a esta velocidad, no hay margen para el error, solo la delgada línea entre la emoción y la tragedia. Encendí mis luces de emergencia, la sirena aullando, pero el Mustang no se detuvo, en cambio, aceleró hacia adelante, la persecución cortando la oscuridad como una mecha quemándose hacia una explosión. Cada segundo, el riesgo para los conductores inocentes se multiplicaba. Cerca del poste de milla 48, vi mi oportunidad. La maniobra pit impactó limpiamente, enviando al Mustang girando directamente contra el guardarraíl, a través de los carriles y contra la barrera mediana. El sonido del metal arrugándose fue seguido por un extraño silencio, como si la carretera misma estuviera recuperando el aliento. Let me see your hands. Let me see your hands. La conductora, Martha Hendrickson, apestaba a alcohol, su habla arrastrada, ojos rojos y llorosos. Fue arrestada por DUI y conducción temeraria. Al verla ser llevada, pensé en cuán cerca estuvimos de agregar otra tragedia a los titulares de la noche. Algunas lecciones llegan demasiado tarde, pero esta no tenía que terminar en sangre. Come on this way. We're driving under the influence and fleeing and eluding and speeding. Tell me what's injured on you. Lo que compartimos no es solo fores de peligro, es la realidad de las elecciones y sus consecuencias. Desde encuentros violentos hasta un simple error en una playa soleada, cada historia es un recordatorio. En el mundo real, no hay guión, no hay segunda toma. Lo que sucede en estos momentos puede cambiar vidas para siempre. Así que dejemos que estas historias abran nuestros ojos. Respeta la ley, mantente alerta y piensa 2 veces antes de actuar. Porque cuando la realidad golpea, deja una marca más profunda de lo que cualquier película podría. Mantente seguro y nos veremos en el próximo video.